compañeras, compañeros, el objetivo del presente proyecto es incorporar a las leyes citadas el recurso de revocación para el promovente de una queja o denuncia que atienda al análisis de la legalidad de la determinación de no responsabilidad del servidor público o del archivo del expediente. Derivado de la inexistencia de algún recurso o medio de impugnación a favor del promovente de una queja o denuncia que interpone en contra de un servidor público por el incumplimiento de sus deberes, lo que ha provocado mayor corrupción y por ende altos índices de impunidad, violando diversos derechos humanos como el derecho a la verdad, igualdad, debido proceso, tutela efectiva, seguridad jurídica, reparación del daño, entre otros. Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, se establece la protección de los mismos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales. Asimismo, la obligación que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es deber de las autoridades investigar y sancionar en casos de violaciones a los derechos humanos, para lo cual es necesario armonizar la normatividad que rige para los servidores públicos, sobre todo en materia de anticorrupción. Existen ciudadanos que han sido víctimas del mal desempeño de servidores públicos. En materia penal se ha ido avanzando para la protección de la víctima, sin embargo, en el ámbito administrativo se requiere una reestructuración, hacer cumplir y respetar los derechos de los gobernados. Dentro de las leyes que regula a la Secretaría de la Función Pública, no existe un medio de impugnación o recurso que obligue a revisar los actos de la autoridad administrativa que archiva indebidamente los expedientes que con motivo de queja o denuncia son instaurados en contra de los servidores públicos. Las estimaciones disponibles sobre corrupción y cultura cívica muestran el déficit que tiene la democracia mexicana para ofrecer resultados palpables a la población y confirman que en México es urgente desmantelar la corrupción, sus prácticas, así como los valores sociales que la sustentan. La corrupción merma la capacidad del Estado para ofrecer bienes y servicios públicos, para atender derechos y libertades fundamentales como la seguridad, como el debido proceso, la igualdad entre los sexos, la alimentación, el trabajo, la educación o la salud. El enfoque de derechos de la nueva política social no puede desvincularse del combate a la corrupción, del esfuerzo constante por rendir cuentas y transparentar ante las instituciones y la sociedad lo que hacemos los servidores públicos. En este sentido, el Plan de Desarrollo 2013-2018 establece que la transparencia y el acceso a la información deben constituirse como herramientas que permitan mejorar la rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes. Cuando la corrupción se instala en una sociedad, distintos sectores de ella se ven impactados en sus efectos y no es difícil inferir que los que reciben mayor daño son los grupos vulnerables, que son los que viven en situación de pobreza, debido a que estos no cuentan con los recursos para enfrentar los costos que la corrupción en general. En los últimos años, los índices, indicadores y encuestas se han convertido en una herramienta útil para medir la transparencia, el buen gobierno y aquellos temas relacionados con el combate a la corrupción en diversas naciones y regiones del mundo. México no ha sido la excepción y ha sido evaluado por múltiples organizaciones y organismos nacionales e internacionales, tanto del sector público y privado como de la sociedad civil. Es de llamar la atención que los resultados arrojados, tratándose de funcionarios, la percepción de corrupción es muy alta, el 87%. Es imperante que los servidores públicos, para el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones,
den cumplimiento a sus obligaciones, actuando en base a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público, teniendo que sujetarse a las disposiciones que derivan del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Los servidores públicos que incurran en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley deben ser sancionados conforme la ley de la materia. Es ahí donde se establecen las normas y procedimientos para que las quejas o denuncias del público sean atendidas. Sin embargo, las determinaciones que se emiten por los servidores públicos encargados de dar trámite a las quejas o denuncias no siempre son dictadas con eficiencia. Existen graves omisiones, negligencias en y durante la investigación, lo que repercute obviamente en la determinación de archivo, situación irregular que provoca que el quejoso muchas veces se ve afectado por el actuar irresponsable o inadecuado del servidor público, quede en completo estado de indefensión, dado que la propia ley de la materia no establece un recurso que revise o reconsidere esa determinación, cuestión que en algunos casos refleja corrupción y provoca impunidad. México forma parte del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, por lo que se encuentra frente a una posible responsabilidad internacional por violaciones a derechos humanos al determinar el cumplimiento por parte del Estado del principio de debida diligencia. Lo anterior por las omisiones legislativas y reglamentarias en materia de procedimientos de responsabilidad administrativa o sancionadora, la falta de precisión y mecanismos cuando un servidor público dentro de su actuar vulnera derechos humanos protegidos por la norma nacional e internacional, como lo es el no llevar a cabo la debida integración de una investigación administrativa por la vulneración a los derechos humanos del ciudadano, y mucho más graves cuando no se investiga correctamente. El Estado debe realizar acciones que coadyuven a su respeto y ejercicio, entre las que se encuentran aquellas de orden legislativo, reglamentario y protocolario. Consecuentemente, la ausencia de estas medidas normativas permiten que la autoridad ejerza irresponsablemente, lastrando el avance hacia una cultura del servicio público democrática, sin apego a los derechos reconocidos en el derecho internacional a toda persona, y particularmente a las que son objeto de una acción administrativa y que son recogidos y tutelados por nuestra Constitución. Por consiguiente, al demostrarte que la omisión existe, al no incorporar un medio de impugnación o recurso para los actos de autoridad que archiven los expedientes puedan ser revisados, no puede existir actos arbitrarios, sin frenos o contrapesos. Es necesario también que se justifique la procedencia del amparo, establecer el ordenamiento jurídico objetivo que tienda a otorgar al interesado no solo la facultad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sino también concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto a sus pretensiones, con la posibilidad de interponer recurso de revocación respecto de los actos de la autoridad. Se concluye que existe recurso para que aquel servidor público que es afectado con una determinación de responsabilidad y por ende es sancionado. Sin embargo, para aquella persona que presenta una queja con motivo del mal desempeño o actuar indebido de un servidor público y la autoridad administrativa considera que no hay elementos suficientes para su investigación, o en su defecto que no hay responsabilidad del servidor público, la ley no contempla recurso o medio de impugnación en contra de esa determinación, lo que trastoca derechos humanos. Por las razones anteriormente expuestas, consideramos que se debe reformar los artículos 10 y 26, adicionar un artículo 25 bis a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
además de reformarse el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y los artículos 70, 71 y 73 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y a continuación presentamos la propuesta bajo el siguiente cuadro comparado. Solicito al señor presidente se ponga de forma íntegra la presente iniciativa en el diario de los debates. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Enseguida tiene los